Igual no es difícil si es que lo han visto, pero no sé si el ingeniero les ha dado algo de su manera de usarlo en DC y en AC. ¿Les ha hablado algo de eso? ¿O solo les ha enseñado la polarización o solo les ha hablado así de polarización en DC? A ver, O sea, solo en DC no he explicado mucho. Unos ejercicios nada más. Uno para ser exacto. ok. Ya, la polarización fija consiste en transferido de JT y no se tiene resistencia en el emisor, solo se tiene, solo se alimenta el colector y la base, ¿ok? Su recta de carga es así. Y sus parámetros son voltaje de corto de alimentación, este era R de base, este era R de colector, sobre R de colector, si no me equivoco, entonces este, mm, corriente corriente de colector, esto es voltaje colector emisor. ¿Ya? ¿Les ha mostrado su recta de carga o no? Para que les explique bien. Sí explicó un poco, pero tal vez lo podría ayudarnos a entenderlo mejor. Ya. Bueno, básicamente su recta de carga ejemplifica el funcionamiento del transistor. Me quedo con lo de los diodos. Em, supongo que les habrá explicado que tiene cuatro zonas, ¿no? Uh, Verá, una, dos, por aquí la tercera. Ay, no, no. Mm, y tenían sus funciones de carga. Ya, iban algo así. Y espera, ya. Saben que un transistor BJT funciona debido a la corriente de colector, la corriente de base y el voltaje colector emisor. ¿Ya? Por eso es que o sea, se ejemplifica en el gráfico el voltaje de colector, el voltaje de colector emisor, la corriente de colector y estos son las corrientes de base. Ya, uno, dos, sí. Ya, la zona verde es la zona de saturación
La de azul es la zona de corte. La anaranjada es la zona activa. Y el amarillo es la zona de ruptura. No, no se lee. Ya no vamos a poner con este color porque no se nota el amarillo. Ruptura. ¿De acuerdo? Dependiendo de la zona en la que se encuentre, va a trabajar de diferente manera. ¿Ok? Sí, si no me equivoco, en corte trabaja como cortocircuito. No, no, no. En corte trabajaba como, o sea, no dejaba pasar la corriente y en saturación trabajaba como cortocircuito. Si no me equivoco, era así, pero no estoy muy seguro. Nah, al hacer ejercicios lo vamos a ver. Eso. Básicamente eso se ejemplificaba en su recta de carga. Lo que usualmente, dependiendo de la función que le vayan a dar al transistor, van a trabajar en una de estas tres zonas. Y al hacer ejercicio se van a dar cuenta de eso. Luego, las ecuaciones para todos los transistores, o bueno, para todos los transistores BJT, ¿no? Corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base. Corriente de base, no, corriente de colectores, beta veces corriente de base y su voltaje base emisor es 0,7 volts. A menos que les digan lo contrario. ¿Les ha dado estas ecuaciones el ingeniero? Eso les quería preguntar, o al menos esta. La de la izquierda. Sí. Mm, ok, entonces solo estas. El Alguien, voltaje base emisor era era de silicio, el diodo, ¿no? ¿Verdad? el transistor sí. El transistor, perdón. Que si nos dio esa igual. Ah, ya. Entonces estamos bien. Ya creo que no hay mucho más que explicar. Sí, después en la marcha les voy a ir explicando cosas. Ya. Hagamos un ejercicio. Mm, a ver, tenía uno por acá. Aquí. Ya. Lo voy a alimentar 15 volts, 245 kilo ohms. Y esto era de 2.3K. Beta va a ser 55. Ya. ¿Qué nos pide ayer? Eh, Parámetros del punto Q. O si quieren del punto de operación del transistor. Luego la recta de carga.
la corriente de colector de saturación, el voltaje colector emisor, el corte, ¿había dicho algo? Mm, ¿en qué zona está trabajando? Ya. Ya recuerden, los parámetros del punto Q son corriente de colector, corriente de base y voltaje colector emisor. Ya. Eh, bueno, primero redibujan el circuito, ¿no? 15 volts. No hay nada. Y 15 volts. Este es de 245 kilo ohms. Y este es de 2.3 kilo ohms. Ya. Ahora, para hallar la corriente de base, aquí va a venir la corriente del colector y aquí la corriente del emisor. Por si acaso, sí se van a tomar siempre las corrientes en el BJT. Entra del colector, lo regula la corriente de base, o sí, la corriente de base, y la corriente de emisor va a ser la suma de la corriente de base más la corriente de colector, ¿no? Eso ya es de las ecuaciones que se les ha dado. Ok, entonces hacemos esta malla, ¿ya? Va a ser menos 15 más 245K por corriente de base, más el voltaje base emisor. A ver, sí, estoy viendo la base emisor. Creí que le he puesto colector emisor allá. Ya. Entonces de aquí despejar la corriente de base es fácil, ¿no? O sea, la corriente de base va a ser igual a 15 menos voltaje base emisor sobre 245K. Esto sabemos que era 0.7 y corriente de base va a ser... ¿Cuánto de eso? 15... 2.5. Ah, ¿cuánto le sale? Si no estoy mal, es 5,83 por 10 a la menos 4. A ver. Mm, ¿seguro? 15 menos Creo que 0.7. menos 5. No sé, Bueno, sale así 5,83 por 10 a la menos 5. Ah, ya, a las menos 5 estaría bien. Serían 58 milis, ¿no? Digo micros, perdón. Mm, ¿dónde está mi lápiz? 58, 58, ¿cómo cuánto? 36.
microamperes. Usualmente se dice que la corriente de base siempre va a ser menor a la corriente de colector, mucho menor. Esto, si digamos, esto le salen micros, no, milis, no, así es micro. Mierda. Le salen micros, la corriente de colector les tiene que salir en milis. Esa es una relación que se maneja. Siempre es mucho más bajo. Y la corriente de colector va a ser beta veces y de base. Entonces, esto va a ser 55 por 58.36. ¿Cuánto le sale? ¿Eso? A ver. 3,21 miliamperes. 3,21 miliamperes. Perdón por eso. Ya. Ya tenemos corriente de colector, corriente de base. Y ahora voltaje de colector emisor va a ser la diferencia de... Ya. Ya, voltaje del colector menos voltaje del emisor. Entonces, veamos el voltaje de colector, que va a ser el voltaje que hay de aquí, con otro color, de aquí hasta acá, ¿no? O sea, voltaje de colector, de ahí hasta abajo. Siempre tomen ese sentido de la corriente de colector, ¿ya? Entonces, el voltaje de colector va a ser igual a 15 volts menos menos 2.3K corriente de colector. ¿Ya? Eso por el sentido. Aquí va a ser más, menos, así que hacen hacen el nodo. ¿Ya? ¿Cuánto le sale esto? 15 menos 2.3K por la corriente de colector, que es 3.21 miliamperes. Debe ser 7,4 volts. Ya, 7,42 volts. Ya, ¿y quién me dice cuánto va a ser el voltaje del emisor? ¿Es 0? Sí, es el. Ya. Entonces, el voltaje del colector emisor, en este caso, porque está directamente conectado a tierra, va a ser solo el voltaje de colector, en este caso. Entonces, voltaje colector emisor va a ser igual a 7.42 volts. ¿Ok? Y ya tendrían los parámetros de Q. Y ahora la recta de carga. Aquí, entonces, ¿qué? La recta. Y como pueden notar, esto va a ser, o sea, la recta de carga se saca de esta ecuación. O bueno, la ecuación de la recta de carga. O sea, corriente de base va a ser igual a voltaje de alimentación sobre RC. ¿Era RC o RB? Creo que es RB. Menos, ay no,
A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy mal, no es de 20. Era corriente de colector igual a BCC sobre C menos 1 sobre RC, voltaje de colector emisor. Sí se saca de ahí, solo que en vez de poner beta, diga, corriente de base, le ponen. Sí, como sí, le ponen, creo, lo reemplazan con esta ecuación y creo que tienen que ir resolviéndolo, pero creo que era así. Pero al final le sale esta ecuación de, y van a tener que esto va a definir la corriente de saturación, la corriente de colector de saturación y el voltaje de corte del voltaje colector emisor va a ser ahí, uh, va a ser el voltaje de alimentación. Entonces los parámetros van a ser aquí corriente de colector de saturación y el voltaje y el voltaje el voltaje colector emisor en corte. Ok, aquí va a ser BCC o BCE en corte si quieren. Ya. Y después lo único que hacen es dibujar esto dependiendo de dónde estén, ¿no? Eh, cuando está saturado sería así. Y estaría por aquí el punto Q. Aquí sería Q. Y este sería Q de corte. Ya. Esto simplemente ejemplifica los estados del diodo, del transistor. Sí, me queda. Ya. La recta de carga entonces sería esta, ¿no? Eh, el voltaje colector. Vamos a hacer otro. Entonces aquí era BCC sobre resistencia del conector. Si no me acuerdo mal. Sí, y aquí es BCC. Corriente colector, voltaje colector emisor. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente de saturación del colector? Uh, el voltaje de alimentación es 15 volts. Va a ser 15 sobre la resistencia del colector, el 2.3K. Entonces, la corriente de saturación del colector va a ser 6.52 miliamperes. ¿Ya? Entonces ese va a ser el límite de corriente que va a tener el colector. ¿Ya? Y veces es 15 volts, ¿no? Ya. Bueno, esto ya lo hemos sellado, esto también.
Ahora, definir la zona de trabajo. Nos ha salido que la corriente de colector es 3.21. ¿Ya? No. Entonces, si esto es 6, entonces estaría más o menos por aquí, ¿no? Y el voltaje colector emisor nos ha salido 7.42 y el voltaje de corte del voltaje colector emisor es 15, ¿no? Entonces igual estaría por la mitad. 6.Q. Esto va a ser de base. Ya, entonces, alguien me dicen que Son está trabajando. Corte activo, saturación, ruptura. Corte, saturación, activa, ruptura. Activa. Sí, activo. Esa sería la zona de trabajo de este transistor. ¿Ok? ¿Preguntas? Auxi, disculpe, ¿podría ahora explicar el inciso C de la corriente de saturación y voltaje de C corte? Ya. Lo de la corriente de saturación sale de la ecuación de la recta de carga, que es esta. ¿Ok? Y o sea, si ves, esto va a ser una constante, esto va a ser la variable y esta va a ser la pendiente. Ya, de cálculo uno, ¿no? Función, eh, B menos M por X, ¿no? Es así como funciona lo de Ah, la ya, ecuación. ya. La representa la pendiente, ¿no? Esa es la recta de carga. Sí, Ah, ya. Eso, sí, gracias. si solo grafica esto, básicamente para cada, o sea, transistor van a tener que hallar eso, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿No hay más preguntas de este ejercicio? Supongo que no. Una más, Auxi, disculpe. El voltaje C de corte, ¿por qué asumíamos que era el voltaje de la fuente? ¿Porque no había otra fuente? Eh, es el voltaje máximo que le puede llegar, creo, a- al colector, si no me equivoco. Sí, o sea, es por eso, por la diferencia de voltaje que va a haber entre esto y esto, lo máximo que puede llegar a ver es 15 volts en este lado, ¿no? Si fuera cortocircuito de alguna manera esto, ¿no? Sería 15 volts y como esto está tierra, entonces ah, así se saca. Auxi, entonces siempre va a tener que ver con la fuente, ¿no? La fuente que nos dan. Sí, ¿algo más? O si el voltaje emisor es cero, porque no hay diferencia de potencial, ¿no? ¿Te refieres a esto o, o al circuito? Me refería al voltaje emisor. Ah, sí, pues, o sea, lo hemos conectado a tierra en este caso directamente. Por eso es cero. Ah, está bien, gracias.
¿Más preguntas? Ya supongo que no. A ver, hagan este para ver si han entendido. ¿Dónde está? 220K. Esto es 2.3K. Va a ser 15. Beta igual a 60. Y lo mismo que hace los parámetros de punto Q. Recto de carga. ¿Qué era? Corriente de colector de saturación. Voltaje colector emisor de corte. Y zona de trabajo. Bueno, hagan, intenten hacer ese. En 5 minutos lo resolvemos.
¿Lo tienen? Sí, aquí tengo los valores del A, los parámetros. Ya, bueno. Ta. Este era. Ya. ¿Cuánto te sale? Los parámetros Q. Corriente del colector me salió 3,9 miliamperes. Ya. La corriente de base me salió 65 microamperes. Ya. ¿Y voltaje colector emisor? 6,03 voltios. Ya. Vamos a ver si está bien. Ya. ¿Nadie más? A mí me sale lo mismo. Ya. Nos parece que está bien. Ya, entonces. Va a ser 15, 220K, 2.3K, 15. Bla, bla, bla. Ya. Hacemos la malla, ¿no? Menos 15 más 220K por corriente de base más voltaje base emisor 0,7 corriente de base 15 menos 0,7 sobre 220K. ¿Cuánto le sale? ¿65 micros? A ver. Entre 220K. Sí, sale eso. 35 microamperes. Luego, y de colector va a ser beta veces y de base. Y de colector va a ser 60. Va a ser 3.9 miliamperes. Da eso. Y por último, voltaje, colector emisor. Voltaje emisor. Esto es 0 otra vez. Voltaje de colector va a ser igual al 15 menos corriente de colector por 2.3K. ¿Ya? Pues, ya. 15 menos 3.9 por eso menos 3 por 2.3. Sí, sale eso. Ya. Luego, la recta de carga. Ya. No, ya les explicaré cómo se halla esto.
porque si no, más adelante va a ser más difícil. Otro color. Para hallar la ecuación de la recta de carga, tienen que hacer esta malla. ¿Ok? En ese sentido, en el sentido de la corriente de colector. O sea, para este caso, digamos, aquí era 15, si no me equivoco. Luego era 2.3K. No. Y ya. Este lado no nos importa por este momento. Entonces va a ser menos 15 más 2.3K por corriente de colector. Más este es colector y este es el emisor. Así que aquí va a ser voltaje colector emisor. Ok, eso va a ser, de aquí van a sacar la ecuación de la recta de carga. Entonces despejando va a ser 15 sobre 2.3K menos 1 sobre 2.3K por voltaje colector emisor. No sé si el Inge les ha explicado esa parte. Les he explicado esta parte, ¿no? De cómo se esa ecuación. Más o menos, Auxi, pero usted lo explico mejor. Ay, gracias. Ya. Esto es, ¿no? Voltaje CC y esto es RC. Y lo mismo, ¿no? BSC sobre RC, 1 sobre RC, voltaje colector emisor. BSC, RC, lo mismo. Para todos se va a cumplir eso, ¿ok? O sea, para todos se va a cumplir el que saquen la ecuación de la recta de carga de esta manera. ¿Ya? Entonces, corriente de colector de saturación va a ser 0.3K 6.52 milis, ¿no? 6.52 milis. Y el voltaje de saturación va a ser 15 voltios. Perdón, voltaje de corte de colector emisor. Esto va a ser 6.52 miliamperes. 15 volts. ¿Ya? Ya tienen los parámetros. Ay, aquí me olvidó. Faltaba eso. Va a ser 6.03 voltaje colector emisor. Así que va a estar 6 por aquí. Sí. Bueno, debería ser un poco más adelante, pero a ver, la mitad. Sí, por aquí. Ya. Luego 3.9 miliamperes. Casi la mitad. Vamos a estar entre la mitad. 3.09. Ya. Ahí va a estar. ¿En qué zona va a estar entonces? Saturación, corte activa, ruptura. Activa. Sí. Básicamente se van a, o sea, si digamos les dan un punto por aquí y no están seguros si es activa o saturación, yo le pondría activa porque usualmente cuando se satura un transistor, lo que se quiere es que esté aquí o aquí.
igual en corte va a estar exactamente ahí o aquí. O sea, se va a salir de la gráfica si quiere. O sea, eso para, si digamos, tienen una decisión difícil que tomar. Eso es lo que se espera. Más adelante van a ir haciendo, bueno, vamos a ir haciendo ejercicios y van a ver que cuando está en saturación es muy marcada la saturación. No, no les van a dar un puntaje. Bueno, aquí ya sería, ¿no? Saturación, pero no, no se va a trabajar ahí por precaución, digamos. Mm, ya, entonces será somativo, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer uno de polarización por divisor. Mm, Ya nos pide, a ver, ¿dónde está? Punto Q. Recta de carga. Voltaje de emisor. Voltaje de base. Y voltaje de colector. También nos piden el voltaje de la resistencia de colector. Ya. Ya, entonces primero redibujamos, ¿no? Esto viene así. La fuente de 21 volts. La resistencia de 80 kilo ohms. La resistencia de 20 kilo ohms. Kilo y 1 kilo ohm. Ya, es, usualmente este se le llama R1, R2, R de colector y R del emisor. ¿Ya? Supongo que también han visto este circuito, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero no sé, el mismo de hace rato, solo que con una resistencia en el emisor. ¿Lo vieron en clase? Sí, ¿no? Sí, vimos uno. Ya, entonces, supongo que está bien. Ya. Ahora, para este lo que se hace es hallar el voltaje acá. O bueno, el circuito equivalente de Thevenin ahí. Va a ser P de Thevenin. ¿Ya? O sea, lo que se busca es llegar a este circuito. Al-
en B de Thevenin, R de Thevenin, eso sigue un K, y este va a ser 5K. Ya, eso porque, bueno, es más fácil analizar este circuito que este circuito, ¿verdad? Por eso. Ok. Ya, entonces el circuito equivalente de Thevenin. Bueno, si quieren así. 80K, 20K, más menos B de Thevenin. Ya, entonces, R de Thevenin por circuitos 1, saben que va a ser 80K paralelo con 20K. Y voltaje de Thevenin va a ser un divisor de tensión, 21 por 20K sobre 100K. ¿Ya? No sé si alguno tiene preguntas sobre eso. Repase los de circuitos 1 de voltaje de Thevenin o circuitos equivalentes Thevenin. Pero bueno, de todas formas, para hallar la resistencia de Thevenin se anulaba la fuente y simplemente se tomaba la resistencia entre los dos bordes, ¿no? Y para hallar el voltaje de Thevenin era el voltaje de salida de estos dos bordes. Eso es lo que se hace, ¿no? Ya, entonces ya tenemos voltaje de Thevenin y era de Thevenin. Ahora, la ecuación es la misma, ¿no? O sea, para la malla, bueno, el análisis de la malla es el mismo. Menos B de Thevenin más corriente de base por R de Thevenin más 0. Bueno, más el voltaje de base emisor más el voltaje del emisor ahora, ¿verdad? Porque antes era 0, ¿no? Por eso no lo tomábamos en cuenta. Ya, entonces, menos B de Thevenin más corriente de base por R de Thevenin más 0.7 más corriente del emisor por la resistencia en el emisor. Entonces, tenemos esta y esta. Ahora tenemos de las ecuaciones que nos han dado, corriente del colector igual a corriente de base más corriente del emisor igual a corriente de base más corriente del colector. ¿A ver? Y teníamos corriente de colector va a ser beta veces y de base. ¿Ya? Entonces, reemplazando aquí, corriente del emisor va a ser y de base más beta veces y de base. Corriente del emisor igual a y de base por beta veces más 1. ¿Ya? Eso se demuestra, ¿no? Igual siempre se va a cumplir, ¿no? Para el BJT. Entonces, reemplazamos acá. Menos B de Thevenin más I de base por resistencia de Thevenin más 0.7 más I de base por beta veces más 1
RE igual a 0. ¿Ya? Pues sí. Entonces ya podemos despejar I de base directamente, ¿no? I de base va a ser B de Thevenin menos 0,7 sobre R de Thevenin más beta veces más 1 resistencia del emisor. ¿Cuánto sale eso? Ah, me olvidó poner beta. Beta es 65. A ver. Ah, ni siquiera hemos llegado a ver el nivel de Thevenin. Yo tengo los resultados, si quieres, de los Thevenin. ¿Cuánto sale? La resistencia sale 16K y el voltaje de Thevenin sale 4,2 voltios. Ya. No. Ver. Ya, no. ¿Y cuánto sale la corriente de base entonces? A ver. 2.2. 3 contra 3 más 36 por un K. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Ah, bueno, a mí me ha salido 42.68 microamperes. Después solo I de C va a ser beta veces I de base por 65, 2.77 miliamperes y el voltaje colector emisor. Voltaje de colector va a ser 21 menos 5K y el colector. Y el voltaje emisor va a ser corriente de emisor por resistencia. Bueno, emisor, resistencia del emisor. Ahora, si se fijan, ya hay voltaje de emisor, ¿no? Ya no es por la resistencia que está ahí. Entonces, para VDC podemos sacar, pero para IDE, emisor, o sea, utilizamos esta ecuación. Ah, no, perdón. Podemos utilizar esta, ¿no? O esta, si quieren. Y de base, beta veces más 1 y de base. A ver cuánto da. 2.6 por 2.81 miliamperes. Ya, entonces, esto va a dar 2.81 volts y voltaje de colector por 7.15 volts. Ya, entonces voltaje de colector emisor es la resta de eso nada más.
Va a ser 4.34. Tenemos esto y tenemos... Así sería como se hallan los parámetros del punto Q. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Entonces ahora la recta de carga. A ver, tenía de Thevenin, de Thevenin, RC, RE y creo aquí 21 volts. Otra vez para hallar la ecuación de la recta de carga es esa malla, ¿no? Entonces, menos 21 más corriente de colector, resistencia de colector, más voltaje colector emisor, más voltaje, bueno, voltaje de la resistencia RE, que va a ser corriente del emisor por resistencia del emisor, va a ser. Bueno, de aquí otra vez pueden usar las ecuaciones para sacar y de colector y de emisor igual a I de colector más y de base y de base y de colector igual a beta veces y de base. Entonces, digamos, y del emisor igual a I de colector 1 más 1 sobre beta. Entonces, no sé si ponerle beta más 1. Vamos a ver. Ya, entonces, y de colector, bueno, menos BCC más eso, RC más BCE más y de colector por beta veces más 1 sobre beta igual a 0 y de colector va a ser BCC menos BCE además sobre RC más RE y bueno, esto casi les va a dar uno siempre, o sea, es como decir 101 entre 100 es prácticamente uno, ¿no? 1.01, algo así. Pero si quieren lo toman en cuenta, esta vez es más 1 sobre... Y aquí, bueno, 1 sobre RC más beta veces más 1 sobre beta.
Mm, Ahí estaría su ecuación. Aunque como les digo, usualmente esto se lo aproxima a uno. ¿Ya? Estos dos. Así que eso sería. A ver cuánto sale. Mm, Corriente de colector. No. Aquí va a ser BCC sobre RC más RE. Y aquí va a seguir siendo BCC. O sea, si quisieran hallar BCC, o sea, no es algo que se... O sea, sí se aproxima, si no me equivoco. Anulan estos dos y bueno, prácticamente se anulan todas las resistencias ahí. Solo le cae a BCE 21, ¿no? De alguna manera, si se quemara eso, sería lo máximo, tomándolo así, ¿no? Ya. Mm, ¿Cuánto le sale? Corriente de saturación. Pues, un cálculo. 3,5 miliamperes. Ya. Y el voltaje del colector versión en corte es igual a 21. Eso es. Ya. ¿Qué más? Mm, Voltaje del emisor, voltaje de base. Mm, bueno, si quieren lo hacemos el C más, pero a ver. El voltaje del colector y está aquí, voltaje del emisor también. El voltaje de base va a ser igual a, este va a ser el voltaje de base, ¿no? Va a ser B de Thevenin menos corriente de base por la resistencia de Thevenin. ¿Ya? A ver, ahora 4,2 menos 16K por la corriente de base 42,68. 3,51 voltios. Y la corriente perdón, el voltaje en RC va a ser voltaje de colector menos 21. Mm,
7.15. No, no. ¿Ya? Ya, eso sería. O sea, solo toman, ¿no? Esto yo lo he tomado positivo o negativo, pero lo que nos está diciendo ese signo negativo que nos ha salido es que esto está yendo hacia allá, ¿verdad? Ya sería más. Ya, sería al revés, pero inicialmente yo lo he tomado así. ¿Ok? Bueno, ya es hora prácticamente, así que les voy a dar un ejercicio de tarea. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Mm, 20 menos 20, 8.2K, 2.2K, 2.7K, 1.8K. Sí, solo hay menos puntos Q. Su beta es, ¿de acuerdo? Pues sí, lo único que va a cambiar es de que ahora en los otros, en la emisor y el coil va a haber una fuente, ¿verdad? Sí. Bueno, no solo en el emisor, en R2, creo, también. En IB es la base y emisor, entonces no. Tendrían que llevar su circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Como siempre. Solo que ahora van a tener más cosas ahí. ¿Ya? Para el siguiente jueves. ¿O alguno tiene alguna pregunta sobre el anterior ejercicio o el anterior a ese?